La siguiente oración dice, leo novelas en la cama por la noche. Vamos a seguir una serie de pasos para analizar las oraciones. Estos pasos os los he escrito en forma de 5 pautas básicas a seguir para analizar correctamente una oración simple. Lo primero que haremos, por tanto, sería identificar el verbo. El verbo es el núcleo del predicado. Leo novelas en la cama por la noche, aquí tenemos el verbo leo. Lo siguiente que hay que hacer es identificar el sujeto. Y para identificar el sujeto le preguntamos al verbo por la persona y el número. También podemos hacerle la pregunta ¿quién es? Leo está en primera persona del singular. Si le hago la pregunta ¿quién? Pues me responde yo. Vemos que en la oración explícitamente no hay ningún yo, por tanto deducimos que el sujeto está omitido o elidido. Por tanto, todo lo que no es sujeto es predicado, delimitamos sujeto y predicado. Todo lo que no es sujeto es predicado, así como el sujeto está omitido, toda la oración es predicado, siendo el sujeto omitido yo, lo ponemos al lado del predicado. Grupo verbal, predicado verbal, sujeto omitido, yo. ¿Qué es esto de grupo verbal? Grupo verbal significa que en este conjunto, este grupo de palabras, la más importante es el verbo, por eso es verbal, el núcleo. Es decir, los grupos sintácticos vienen nombrados en función del núcleo. Si el núcleo es un verbo, grupo verbal. Si el núcleo fuera un sustantivo, grupo nominal. Si el núcleo fuera un adjetivo, grupo adjetival, etc. Por tanto, delimitamos el sujeto y el predicado y marcamos los núcleos del sujeto y del predicado. Un núcleo por sujeto y un núcleo por predicado. El núcleo del predicado es el verbo y el núcleo del sujeto es un sustantivo o un pronombre. En este caso, el núcleo del predicado es el verbo leer y el núcleo del sujeto es el pronombre yo. El pronombre y el sustantivo funcionan igual, hacen las mismas funciones. Un pronombre no es otra cosa que un sustantivo oculto, escondido. Por tanto, ya tenemos el núcleo del sujeto, que es yo, y el núcleo del predicado, que es Leo. Y lo siguiente y último que hay que hacer es identificar los elementos que rodean los núcleos. Es decir, ¿qué puede rodear a un núcleo del sujeto? Determinantes y complementos del nombre. ¿Y qué puede... del nombre del sustantivo, que es lo mismo? ¿Y qué puede rodear al núcleo del predicado, al verbo? Pues complementos del verbo, complemento directo, circunstancial, etcétera. ¿De acuerdo? Como el sujeto omitido yo solamente tiene un núcleo, que es yo, el pronombre, y no tiene más elementos al lado, pues del sujeto no decimos nada, ya hemos terminado. Vamos a ver los elementos que rodean el predicado. Para eso hacemos preguntas al verbo. Todo lo que nos responda a la pregunta que le hagamos al verbo será un complemento distinto. Por ejemplo, novelas. ¿Qué leo? Novelas. Me responde novelas. Ya tenemos una primera pregunta. ¿Qué? ¿Dónde? En la cama. Segunda pregunta. ¿Y cuándo? Por la noche. Tercera pregunta. Hemos hecho 3 preguntas al verbo, por tanto tenemos 3 complementos del verbo. El primer complemento, novelas, nos damos cuenta de que es directo. ¿Por qué digo que es directo? Porque voy a hacer las pruebas. El asterisco nos remite a las pruebas. Yo sé que novelas es directo porque lo puedo sustituir por un pronombre. Las leo en la cama por la noche y este las se refiere a las novelas. Puedo sustituirlo por un pronombre de complemento directo. Aquí tenemos las. Tercera persona del plural, femenino. Fijaos en este gráfico, digamos, es un gráfico semántico o lógico. Yo soy el sujeto, el protagonista, la flecha es invisible, que es la acción, leer, y tengo el objeto, el complemento, que son novelas. Entre las novelas y yo no hay nada, más que la acción, que no cuenta. Por tanto, está directamente conmigo, complemento directo. Pero esto no es ninguna prueba, repito, esto es para que lo comprendáis lógicamente porque se llama complemento directo, tal y como he explicado en la primera oración. Por tanto, la primera prueba la pasa. La segunda prueba, la pasiva. Como hemos visto ya en el vídeo de la pasiva, lo que hacemos es coger el supuesto complemento directo, novelas, y pasarlo a sujeto. Las novelas, añadimos el determinante para introducir el núcleo del sujeto, las novelas son leídas por mí, que es el complemento agente, que sería el sujeto aquí, en la cama por la noche. Las novelas sería el sujeto y por tanto cumpliría o pasaría la prueba de la pasiva, que no es otra cosa que es que el complemento directo de la activa es sujeto en la pasiva. Pasa las dos pruebas, por tanto, novelas es el complemento directo. En la cama, como yo le pregunto al verbo dónde y me responde en la cama, expresa un lugar, tiene un valor adverbial, allí, lo puedo sustituir por el adverbio allí, por tanto es un circunstancial de lugar. ¿Por qué pongo aquí al lado grupo preposicional? Porque en este conjunto de palabras, la palabra que rige a las demás es la preposición.
Todo conjunto de palabras que vaya introducido por una preposición, que tenga una preposición al principio, es un grupo preposicional. ¿Y qué hacemos después? Mirad, lo iremos practicando, pero de momento quedaos con esto. Siempre que veamos una preposición la llamamos enlace. Y todo lo demás, hasta que termine el complemento al que pertenece esta preposición, es término. La T significa término, que es lo que termina, lo que no es el enlace, que siempre es un grupo nominal. ¿Por qué es un grupo nominal? Porque de estas dos palabras, la más importante es este nombre. Nombre y sustantivo son sinónimos. Cama, ¿de acuerdo? Por eso es un grupo nominal. Es el núcleo, cama, porque es un sustantivo y por eso se llama grupo nominal. Eso dentro del complemento circunstancial del lugar, ¿de acuerdo? Y otra pregunta que le hacemos al verbo, la tercera y última pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo? Por la noche me responde. Por tanto, tiene un valor adverbial. ¿Cuándo? Podría sustituirse por un adverbio, mañana, por ejemplo. Por tanto, es un circunstancial de tiempo, expresa tiempo, ¿verdad? Grupo preposicional porque le pasa como a este complemento circunstancial del lugar. Va introducido o precedido o comienza por preposición, que es el enlace. Todo lo que no sea preposición es término, lo que termina hasta que termina el complemento. La noche es un término. Esto es menos importante que esto es menos importante que esto, y esto es menos importante que esto y esto, ¿de acuerdo? Y ya está. Y con esto terminamos la oración 2.